Vamos a seguir estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito, pero quiero que abramos este estudio no leyendo Tito, sino leyendo el pasaje en Hechos de los Apóstoles. Y de ahí nos vamos a Tito. Hechos 20, versículo 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí Pablo, en lo que él estima va a ser su último viaje, su último recorrido por sus lugares misioneros, y él estima que ya está próxima a su partida. Llega cerca de la ciudad de Éfeso, aproximándose ya hacia el lugar de su encarcelamiento en Jerusalén, aprisionamiento en realidad, y hace llamar a un conjunto de ancianos de la zona, de la región, donde habían iglesias, y los hizo llamar a una ciudad de Mileto para tener una última conversación con ellos. ¿Ya? Y esta última conversación deja en claro o de manifiesto los roles, cuál es el rol principal de los ancianos o pastores en una iglesia. Y hacemos bien en leer detenidamente eso, porque muchas veces tenemos conceptos variados respecto al rol de los ancianos, pero aquí se muestra desde un corazón de pastor que tenía el apóstol Pablo, una perspectiva bastante interesante sobre esos roles. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Una despedida. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ya habla ya un poco de el rol de estas personas llamadas. Los llama inicialmente, se llamaba los ancianos, y ahora les llama pastores, porque habla de rebaño. Y mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿sí? Es decir, ancianos, pastores, obispos, es una función que descansa sobre un mismo cuerpo de personas, ¿ya? Para apacentar. ¿Quién apacenta? Pastores, ¿ya? Por tanto, si bien pastores, ancianos y obispos especifican un rol distinto, sí hablan que ese rol lo cumple un mismo cuerpo de personas, ¿ya? Dice el versículo: para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es decir, ya pone de manifiesto que uno de los roles principales de los ancianos, o obispos o pastores, tiene que ver con la enseñanza de la palabra, tiene que ver con la protección a la iglesia de la falsa enseñanza, de los falsos maestros y aquellos que vienen con intenciones de destrucción de la iglesia del Señor. Y dice que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno,
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, ni codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que contan conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Nuevamente, preocupación de los ancianos, aquellos que son necesitados materialmente. Recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Vamos ahora a Tito. Estamos viendo en Tito las características de conducta que han de tener o que los deben caracterizar las personas que son ancianos u obispos o pastores en una congregación. Y hemos dicho que en realidad estas características de conducta, es decir, cosas exteriores que cualquier persona ve, no son conductas internas del espíritu, que solamente el Señor las ve, sino que son características que cualquier ser humano debería poder verlas si se acerca un poco a conocer a esa persona. Hemos dicho que en realidad son características que son deseables y que estén en todo creyente, no solo los pastores, ¿bien? Que los pastores tienen que ser modelo de eso, ejemplo de eso, pero ejemplo para que todo el resto pueda imitarles. Es decir, las características que aquí aparecen son características que debe buscar todo hijo de Dios, ¿bien? Por tanto son un modelo a seguir. Y hemos avanzado ya en el versículo 6, donde dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ya hemos hablado de eso y hoy día vamos a avanzar sobre el versículo 7. El versículo 6 entonces habla de que el modelo de carácter, de conducta de un cristiano, en especial un anciano en la iglesia, es que debe ser irreprensible desde el punto de vista familiar. Y irreprensible desde el punto de vista familiar tiene dos características. ¿Cuáles son esas? Una, irreprensible en cuanto a la fidelidad a su mujer, a su esposa. Que en primer lugar su esposa no tenga nada que reprocharle en cuanto a fidelidad. Esto no habla necesariamente que el marido, que no sea un marido que la engañe de hecho, porque eso la Biblia lo tipifica y dice que es adulterio, ¿cierto? Aquí no dice que el marido sea marido de una sola mujer, que no sea adúltero, ¿sí? Dice que sea fiel a su mujer. En otras palabras, que su esposa, en primer lugar, no tenga nada que decir en cuanto a su conducta leal para con ella. El marido debe ser fiel a su esposa. Y en segundo lugar, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y ya dijimos algunas cosas, lo recuerdo muy brevemente, que aquí nos está diciendo que sea una obligación de los líderes de la iglesia que tengan hijos, que sea una obligación que sus hijos sean cristianos convertidos a Cristo. Puesto que la conversión al Señor es un acto de fe individual, personal, entre el Señor y cada ser humano. Y por tanto, no es posible que el Señor esté poniendo sobre los hombros de los padres y del padre específicamente que su hijo se convierta a Cristo. Hemos dicho que lo que aquí está diciendo, o el sentido de lo que está diciendo, es que tenga hijos en cuyos corazones resida una fe sencilla, básica, de que creen que la Biblia es la palabra de Dios, que creen en la existencia de Dios, que creen en el Dios de la Biblia y no se rebelan contra ese conocimiento. Que son hijos que están sujetos a los padres
obviamente mientras estén en el seno familiar. ¿Bien? Y que eso, de acuerdo a 1 de Timoteo, el padre lo logre con toda honestidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo logre con sabiduría, que lo logre con disciplina, que lo logre con amor, que lo logre no forzando, no manipulando a su hijo. Y ya el versículo 7 es donde vamos a ir avanzando. Dice el verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible también como administrador de Dios. Es decir, irreprensible familiarmente hablando e irreprensible como administrador de Dios. Recordemos, este es el perfil, el carácter al cual debe aspirar todo hombre de Dios. No solo los ancianos o pastores. Ellos deben ser modelo o ejemplo de esto. ¿Ah? O para allá deben aspirar. ¿Ok? Pero debe ser el modelo también a seguir por cualquier hombre de Dios. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y en este caso, si bien el primer caso del versículo 6, que era irreprensible familiarmente, hablaba de dos cosas, una que tiene que ver con su esposa y otra que tiene que ver con sus hijos, pero fíjense el orden. Primero su esposa, después sus hijos. ¿Ah? Ahora dice, debe ser irreprensible como administrador de Dios. Y parte especificando 5 características que niegan cosas, que dice, no debe ser así, no debe ser así, no debe ser así, no debe ser así y no debe ser así. Eso significa irreprensible como administrador de Dios. ¿Cuáles son esos no? ¿Los leemos? No soberbio. No dado al vino. No deshonestos. Y luego sale con 7 características de lo que sí debe mostrar ese carácter de líder. Sino que por el contrario debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo y retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta ahí llega. 5 nos de lo que no debe ser y 7 de lo que sí debe mostrar su carácter. Una vez más, estamos hablando de lo externo, de lo que se ve, de lo que se nota, no de lo interno, de lo que respalda ese carácter. ¿Ah? ¿Y por qué está mostrando eso? Porque Pablo le está diciendo a Tito que en Creta hay mucha mala conducta y que esa mala conducta se ha contagiado, se ha contaminado la misma iglesia que hay en Creta, las iglesias que hay en Creta. Por tanto, anda y establece ancianos en esas iglesias que están en la isla de Creta y que esos ancianos sean ejemplos en conducta. Ese es el objetivo de... ¿Por qué menciona características exteriores de los ancianos y no se dedica a hablar del interno, del corazón? Entonces, vamos a ir viendo de uno, administrador de Dios. Es decir, es una persona que literalmente, al ser administrador de Dios, es una persona que ordena la casa. ¿Bien? Es decir, un hombre que va a ser uno de los ancianos de la iglesia, alguien que a la manera de Moisés está puesto para ordenar la casa de Dios, es decir, la iglesia del Señor. Al igual que Moisés, este hombre está llamado a ser fiel en toda la casa de Dios. Eso quiere decir que es administrador. También irreprensible como administrador de Dios, como alguien cuya función está relacionada con el orden en la iglesia del Señor. Orden. Ahora bien, vale la pena preguntarnos, ¿orden en qué sentido? ¿Orden en el ámbito material? ¿Orden en el ámbito social? ¿Orden en el ámbito económico? ¿Orden en el ámbito organizacional? Es decir, un líder está supuesto a ser un administrador de lo material
en medio de la iglesia? Un pastor, un anciano está supuesto a ser un ordenador de la iglesia de manera social, es decir, cómo convivimos, cómo nos organizamos. Un líder debe ser un administrador de lo económico, debe ser un administrador organizacional, es decir, debe saber organizarnos, o en qué ámbito debe ser un buen administrador. Derechamente debe ser un buen administrador, indudablemente, en el ámbito espiritual en primer y principal lugar. Las características de las 5 cosas que no debe ser hablan del carácter cristiano. Y él debe ser un administrador del carácter cristiano. Es decir, él debe administrar, debe portar, debe evidenciar en su vida cuál es el carácter de un hijo de Dios. Y él administra eso. ¿Para qué? Para que todos puedan decir, ese es el modelo a seguir. Ese modelo que está en la Biblia, yo lo puedo ver en alguna medida en la vida de ese hombre. Él administra de manera ordenada el carácter que todo cristiano debe exhibir. Irreprensible para cumplir su función de los bienes espirituales en la iglesia. ¿Cuáles son los bienes espirituales? La enseñanza de la palabra de Dios, la adoración en la iglesia del Señor, el servicio espiritual que cada creyente puede realizar y el carácter de la vida de un cristiano. Son bienes valiosos espirituales. Y de esa manera establece cosas específicamente que estos líderes y cualquier hombre de Dios debe manifestar. No arrogante. ¿Qué significa una persona no arrogante? Bueno, yo busqué definiciones para cada una de estas cosas, así que no se preocupen que las traigo. ¿Bien? Primero, una persona no arrogante es una persona que no es soberbia. Es una persona que no es terca con su manera de pensar. Es una persona que es enseñable, que es tratable, que no es obstinado, que no es aferrado a sus propias ideas y no hay nadie que lo saque de ahí. Es decir, una persona soberbia es una persona que no se le puede llegar, no se le puede hablar, no se le puede decir nada, porque lo que él piensa, nadie se lo va a mover. Es inflexible frente a cualquier opinión que no sea su opinión. Soberbio. Bueno, el carácter de un líder cristiano no debe ser así. El carácter de un siervo de Dios no debe ser así. El carácter de un hombre de familia cristiano no debe ser así. Parte diciendo lo que no debe ser. Y algo que nosotros debemos procurar, si no lo tenemos, adquirirlo. Por tanto, debemos preguntarle a los más cercanos alrededor de uno, ¿yo tengo alguna de estas características de soberbio, no? ¿Soy soberbio en algún momento? ¿Me han notado con soberbia? Segundo, dice que no debe ser iracundo. ¿Qué es una persona iracunda? ¿Sí? Explosivo, es decir, prende con cualquier cosita, que le dicen los pastos secos, ¿no? Pero prende de verdad, es decir, se molesta, se enoja, es decir, tú tienes temor de hablar con esa persona, de decirle una yayita, algo que tú observas de que está mal y que él puede corregir. No te vayas a acercar a decirle nada a esa persona porque es iracunda, se va a enojar, no se le puede decir nada, hierve fácilmente con los temas que no le calzan, no le cuadran en su cabeza. Iracundo, tiene un temperamento descontrolado. El líder en la iglesia, los líderes en la iglesia y cualquier hombre de Dios deben tener un temperamento bajo control. No es que no se enojen, se enojan, pero no explotan con cualquier cosita. No son una tormenta. Los líderes de la iglesia es como el capitán de un barco,
que va conduciendo el barco a través de aguas tranquilas. Y ese barco es la iglesia. Bueno, después dice, no dado al vino. Aunque parezca trivial lo que lo coloque ahí, no es trivial. Porque las 5 características que coloca allí, los 5 nos que coloca ahí, tienen que ver con autocontrol. ¿Ah? Dice que no es soberbio. Una persona soberbia es una persona que está controlada por sus ideas y por la obsesión de tener la razón. Una persona iracunda es una persona que está controlada por su mal carácter.